de desplegar como segunda línea de acción una estrategia en la que los actores venezolanos, los agentes venezolanos estén participando conjuntamente con los gobiernos regionales y locales, con los organismos multilaterales, con las agencias de cooperación, con las agencias de caridad, para apoyar toda esa posibilidad que ofrece la diáspora en el proceso de reconstrucción de los países donde llega, de sí mismo y el del país, enviando remesas, difusión de tecnología, enviando medicinas. La ayuda humanitaria que se hace desde la diáspora es más que indudable, ¿no? Y la necesidad de hacer visible el tema en todos los terrenos, en todos los espacios, no ceder ningún espacio en los parlamentos locales, en los parlamentos regionales, en los gobiernos, con cada uno de los partidos políticos, en las instituciones empresariales, en los gremios profesionales, en cada uno de los países y localidades, para mostrar lo que está haciendo la diáspora, lo que puede hacer, en dónde puede aportar, pero también como testigos de la destrucción de un país que está hoy en el subsuelo, con una caída del Producto Interno Bruto impresionante, etcétera. Entonces, en esa onda, en esta semana vamos a tener dos importantes actividades, una en el Parlamento Europeo, en su sede en España, con uno de los grupos políticos del Parlamento Europeo, presentando propuestas para Venezuela, para la diáspora, y lo que puede hacerse desde la Unión Europea y desde la Comisión Europea para la reestructuración del país y la consecución de esos recursos que han sido saqueados a los venezolanos, entre 300 y 500 mil millones de dólares. El día 20, eso es el día jueves 21, el día 22 en la Universidad Católica Andrés Bellos estaremos presentando la plataforma de la diáspora venezolana, lo que en el mundo académico y científico, en las líneas de trabajo que se están desarrollando. Entonces, un poco la idea es cómo empujar la noción, el enfoque nuevo de la diáspora como parte de la solución. En esa onda vamos a tener en diciembre también un encuentro importante de la diáspora en Estados Unidos. El esfuerzo que se está haciendo con la diáspora en el área de emprendimiento e integración, yo creo que ahí nos puede ayudar mucho nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado Francisco Rodríguez, o Francisco Javier Rodríguez, para evitar cualquier confusión con otros Francisco Rodríguez. Es ingeniero industrial, es además doctor en gerencia, en empresa, en emprendimiento en la Universidad de Valencia. No estoy seguro si es en la de Valencia o en la Politécnica, pero después lo aclara él. Fue presidente de FinProductividad, el Fondo para la Investigación y Mejoramiento de la Productividad, que es un organismo de referencia en el movimiento de la calidad en Venezuela y en los países andinos. Fue director del INFOEN, el Instituto de Formación Empresarial, entre los años que nació entre los años 1995 y 97, una experiencia muy linda que permitió articular universidad, sector privado y sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, en este caso FinProductividad, y el programa Bolívar del Banco Interamericano de Desarrollo, paso a decirlo de una vez para no confundirlo con otros programas que detrajeron recursos al país. Y ese programa fue presentado en una reunión de la UNESCO realizada en uno de los países de la región. Ese programa, ese proyecto de INFOEN, conocido como el Instituto de Formación Empresarial, fue así como una actividad pionera en la formación de emprendedores, y ahora Francisco se encuentra formando parte de la diáspora en Argentina. Bueno, el mapa latinoamericano ha venido modificándose en todos los sentidos. Uruguay en una dirección distinta, Bolivia en una dirección distinta, Argentina en otra dirección. Y bueno, yo creo que allí hay que, conocer la opinión de Francisco, cómo lo está viviendo, cómo lo están viviendo los venezolanos, o por lo menos las asociaciones de venezolanos en las que participa, porque hay mucha preocupación en todo el mundo, y ha habido manifestaciones de venezolanos en Argentina diciendo
huyo y me veo forzado a irme de Venezuela, llego a Argentina y ya estoy como sintiendo la misma situación. Y picado de culebra, cuando ve bejuco se asusta, ¿no? Entonces, Francisco, gracias por tu tiempo para conversar sobre estos temas. Bueno, buenas tardes y gracias, Tomás, por la oportunidad de compartir. Yendo al grano de tu pregunta, efectivamente, la manera como yo lo he sintetizado hablando con mis amigos argentinos es que salí de una situación en donde había un huracán, y hay un huracán grado 5, y aterricé en uno donde estaba en un huracán grado 1, y efectivamente ahorita uno pudiera decir que hay nubes que pueden complicar las cosas. Mi impresión, efectivamente estamos viviendo una situación muy turbulenta. No es solamente América Latina, Europa está viviendo también una situación, y si uno ve un poco los números también, el propio Estados Unidos comienza a tener síntomas de situaciones. Pero yendo a lo concreto, en Argentina efectivamente hay una situación económica que que anuncia turbulencia por todos lados. Hay una deuda y un peso del pago de la deuda muy grande. Hay unos indicadores de contracción del aparato económico, y hay entonces una situación sobre esa social muy delicada, en el sentido de que tienes un porcentaje importante de familias que se han acostumbrado a vivir de los programas asistencialistas del Estado, y ante lo cual entonces la necesidad de dar respuesta a una inserción competitiva, en el sentido de que tienes que poder producir cosas mejores y que los demás te las compren, está entonces bajo esa situación social y esa situación económica, una situación política muy argentina, según me dicen todos los argentinos. Es decir, aquí a un intento importante del año 2015-2016, en que gana un proyecto no peronista, después de 12 años de un proyecto kirchnerista, y ahí hay entonces una primera distinción. Hay peronistas que no son kirchneristas. Los kirchneristas vienen todos del mismo tronco peronista, y para nosotros los venezolanos no nos es fácil entender qué es el peronismo, ¿no? Porque es una mezcla al mismo tiempo de Mussolini y Fidel Castro, y te lo pasan de una forma tan sencilla. En el peronismo, efectivamente, fueron los que hicieron el estado de bienestar social en la posguerra, con fuerte injerencia del Estado, con fuerte injerencia de todo ese pensamiento corporativista, y de índole fascista, indudablemente, muy fuerte en los sindicatos, muy fuerte en organizaciones civiles, con un lenguaje de atropellar. Y tienes también a los montoneros, de los cuales se desprenden la guerrilla de los 70, y que viene ahora a ser entonces renovada la gente de los kirchneristas, con una noción muy fuera de foco, pues, ¿no? Francisco, para ir cerrando esta parte, porque viene publicidad, vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta. Primero el siguiente dato. Macri salió muy bien parado de todas maneras, ¿no? Redujo
Y es por primera vez creo que un presidente no peronista puede culminar un periodo, y eso es un dato de mucho interés que además habla bien de las instituciones argentinas. Pero nos interesa mucho ver cómo está viendo la comunidad venezolana y qué es lo que está haciendo la comunidad venezolana en este terreno de la inserción y el trabajo dentro de Argentina, cuáles son las principales líneas de acción y de trabajo, y en el particular el tema del emprendimiento. Entonces eso lo hablamos al retorno. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Volvemos con Francisco Rodríguez, quien forma parte de la diáspora y de algunas de las organizaciones que allí hacen vida en Argentina. Le comentaba lo del libro, del resultado del estudio del trabajo coordinado por Tania Miquilena y Werner Corrales. Y el libro tiene además el respaldo, el prólogo del gran economista venezolano Héctor Silva Michelena, ¿no? En las mesas que tuvimos con el Plan País, una de las propuestas y uno de los argumentos que llamó la atención fue el de que no hay mejor política económica que una vigorosa política social. Y ahorita estabas hablando de aquello que como política se generó en Argentina, el asistencialismo, etcétera. Entonces, bueno, quisiera tu opinión sobre algunas de las cosas que dejamos en la sección anterior y con las nuevas añadidos para que te explaye, Francisco. Bueno, fíjate, el gran punto es, efectivamente, tiene necesidades de políticas sociales. No puede funcionar con un porcentaje de más del 40 y tanto por ciento de sectores que no están llegando al funcionamiento fluido de la economía, y por lo tanto no es solamente que trabajen o no trabajen, sino que sencillamente hay que lograr hacer elementos que hagan constructivo su esfuerzo y permitan el bienestar tanto de ellos como de la sociedad. Ahí no hay discusión. La discusión sí la hay en el tema de cómo se administran con criterios asistencialistas, y le podemos poner el nombre populista, porque eso sí es un punto de mucha raigambre argentina, en donde los necesitados pasan a engrosar sistemas de organizaciones en pro del partido populista que les da el medio para recibir la dádiva o recibir el aporte, como lo queramos llamar. Y eso sí es un inconveniente. Igual es un inconveniente el pretender que los sindicatos estén en posibilidades de trancar, de frenar el desarrollo de iniciativas de empresas. Igual es un problema la alta carga fiscal que se necesita entonces para poder mantener todo ese programa de asistencialismo. Frente a eso hay una Argentina
que exporta. No solamente está la capacidad agrícola histórica del campo argentino, sino también hay una capacidad industrial y hay una capacidad de nuevos sectores de la economía. No nos olvidemos que de 9 de los unicornios, o sea, esas empresas que valen más de $1.000 millones de habla hispana, 5 son argentinas. Y tiene que ver con el hecho de que aquí hay un sector muy dinámico en esa área. El asunto es cómo tú logras desarrollar políticas de inserción con un peso de un Estado que va a pretender, y entro entonces en el problema del nuevo gobierno, cargar toda la carga social en supuestamente aquellos que son los culpables. La palabra es la deuda histórica, y resulta que lo que hay que lograr es cómo combinar luego hacia adelante. Respecto a los venezolanos, estamos yo diría como en 2 o 3 tempos o niveles. Hay uno que a mí me preocupa, que es la de todos los empleos que se han generado en las grandes cadenas o las grandes aplicaciones, como llamémosla Uber, Rappi, y todo lo que es entrega a domicilio, donde los venezolanos se han insertado por tener más iniciativa, por tener más capacidad de vinculación y relación con el cliente, por ser más dispuestos al trabajo. Hay otra parte que es la de profesionales que tienen entonces credenciales que le han resultado al país a la Argentina toda una bendición, porque formar 4.000 ingenieros, que es el dato de febrero del año pasado. Hay más de 12.000 de acuerdo a los datos del estudio reciente, y cerca de 5.000 médicos venezolanos en Argentina. Exactamente. Entonces, para esos, efectivamente, tienen una situación en la cual la inserción va a tener los mismos, o tiene los mismos contratiempos de los profesionales en Argentina. Hay una inflación, hay una situación en la cual el consumo se va a ver restringido, y ahí está. Y hay una tercera parte, que sería la que tú me pides mi opinión, específica, la de los que tienen posibilidades de emprender, los que deciden emprender. Y ahí hay entonces, yo diría, 2 elementos. Uno, las reglas de juego para la creación de nuevas empresas acá no es sencilla. El mecanismo de carga fiscal es bárbaro. Entonces se tiende mucho a funcionar lo que llaman en negro, de manera informal, y con eso se van haciendo iniciativas, unas cuantas logran llegar a la formalización, pero hasta ahora mi opinión es que hay más que están todavía en el tramo informal. Ahora, Francisco, pero eso es un fenómeno en general en Latinoamérica. En Latinoamérica entre el 50 y el 75% del empleo lo genera el sector informal, en unos países más y en otros menos. Digamos, uno por la carga fiscal y otro por las trabas burocráticas para crear una empresa. Digamos, el migrante venezolano lo que hace es comportarse igual que el ciudadano argentino o peruano o colombiano o ecuatoriano, que es buscar aquella opción donde quiere emprender, pero si te exigen un pago que te saca de mercado, obviamente optas por la economía en negro o la economía sumergida, ¿no? Totalmente. Con la diferencia, obviamente, de la desventaja de arranque, ¿no? O sea, te voy a poner el caso mío. Yo tengo capacidades, credenciales, conocimientos en el campo de la consultoría. Llegar acá ha supuesto más de un año de hacer esfuerzos, y recién ahora voy hacia una certificación con unas reglas de juego
de la Asociación de Asesores en Tecnologías de Gestión, de la cual estoy formando parte como fundador y como miembro de la directiva. Pero es una iniciativa que se está dando en el medio de políticas de apoyo a pequeña y mediana empresa que se está estimulando. Te digo mi caso, sencillamente para que se vea la variedad en la que uno está partiendo de lo que tú dices. O sea, no es una situación en la cual el venezolano, porque también hay que decirlo, en Argentina es de los países donde la xenofobia de verdad que es menos marcada. Pero de todas maneras, el caso argentino también es distinto por otra razón. El promedio de formación de personas de la población, en términos de porcentaje con formación universitaria y posgrado, si mal no recuerdo, está entre 14 y 16%. Y la migración venezolana ha llegado concentrada, le está creando casi que el 46-50%, lo que genera que aproximadamente el 60% de la población venezolana, del migrante venezolano, tiene formación universitaria y un poco más, ¿no? Y estamos hablando desde técnico superior, es decir, quien tiene 3 años, el equivalente a 3 años de universidad, hacia arriba. E incluso las organizaciones han estado vinculando temas como la homologación de títulos, el tema de inserción de los médicos en lugares como Córdoba, Mendoza, etcétera, lugares alejados que no son exactamente los más atractivos para los médicos argentinos, ¿no? Entonces, digamos que la composición misma de la migración venezolana es distinta y hace esto, permite que la xenofobia no tenga, porque al final la xenofobia yo creo que es aparofobia, que es un poco miedo al pobre y rechazo al pobre, ¿no? Sí, hay eso, tal como tú lo dices. Además, hay un punto fundamental que acabas de tocar. Si se logra la conexión de los venezolanos hacia las provincias, ahí hay toda una capacidad de absorción también. Pero no deja de ser cierto que hay una diferencia entre capital y provincias, y sobre todo al interior de las provincias, ¿no? O sea, Argentina tiene zonas rurales muy marcadas. Claro, la población está concentrada fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, ¿no? Si mal no recuerdo, es aproximadamente el 40% de la población está concentrada en la región central. Entonces, pero ¿cuál es el trabajo entonces que están haciendo las organizaciones de venezolanos allá para impulsar esto? Es decir, que veo la iniciativa que estás tomando en el hecho de creación de esta nueva institucionalidad. ¿Cómo se produce? ¿Hay relaciones? Porque la impresión que uno tiene de las declaraciones de los entes gubernamentales relacionados con la migración, lo sintetizo en las 3 frases. La migración venezolana es joven, eso significa es un bono demográfico, está muy preparada y es muy emprendedora. Es decir, esas 3 características definidas por el propio gobierno argentino son una bendición y es una forma de mirar de una manera muy agradable, muy cariñosa, además, y muy bien aceptada la migración venezolana. ¿Qué hacen las organizaciones de venezolanos en Argentina? Bueno, te puedo dar 2 elementos, ¿no? Una, efectivamente, lo que tiene que ver con la homologación de títulos, que en algunas carreras es más importante que otras. Por ejemplo, para insertarte en la docencia oficial, tienes que tener homologados los títulos. Para insertarte en la medicina, obviamente, más común. En el caso de los ingenieros, va a depender de si estás en opciones de firmar planos, de trámites legales, ahí ya tendrías que estar homologado. Para desempeño no es imprescindible. Entonces, ahí hay una primera situación. Hay otras asociaciones que han estado y se concentran en el apoyo solidario. O sea, no es fácil
para alguien que ha atravesado, sobre todo en las últimas olas de inmigrantes, que llegan a la Argentina no a través de avión, sino a través de autobús o a través de otros medios, ¿no? Incluso se han dicho de gente en bicicleta y caminando, y han salido los casos, no estoy hablando por una metáfora. Entonces, ahí está otro elemento. Y sí diría que es un campo en el cual todavía se podrá hacer mucho, partiendo de, si uno ve las experiencias de lo que ha sido la organización de las diásporas de otros países, la misma noción en Venezuela, lo que fue la organización y la potencialidad del exilio de España o las posibilidades de los italianos, cómo se organizan, cómo tienen medios comunes, etcétera. Bueno, todavía eso no se da y yo sí creo que en un futuro se va a dar. Hay otra red que a mí me parece no menor, que es la logística de la alimentación. O sea, el que llegue a la red de supermercados, etcétera, la harina pan, es un síntoma de identidad que está cada vez más presente y que a través de ahí, te lo puedo decir, por ejemplo, el caso de mi hijo, lleva arepas a su colegio y ya hay compañeritos que le está gustando el punto. Sí, bueno, el tema de la arepa y el tema de la yaca forman parte de esa cosa que está dando a conocer Venezuela, ¿no? Ya la arepa, la yaca, el tequeño, la empanada, la cachapa, forma parte de todo este asunto, pero además dispara el consumo en los países de acogida. De hecho, ya Polar tiene competidores. Están produciéndose harinas con precios diferenciales que están compitiendo con Polar, y ese es el papel de la cultura en el sentido amplio. Pero hay en una de las dos cosas, ¿no? Una primera es la importancia del capital humano, que es el aporte que está haciendo Venezuela y su diáspora en general. Si no tiene formación universitaria, los años de escolaridad superan, en algunos casos en varios años, a los de los países de acogida. Y además lo está concentrando, porque no es lo mismo, en Venezuela la educación universitaria representa eso, el 16-17% de la población, términos más o menos como el de la Argentina, pero cuando concentras un mundo de 6 millones de habitantes en el cual hay muchos profesionales, ya ese porcentaje crece de manera significativa. Pero hay dos temas. El otro tema es, y eso tiene que ver con el capital humano y el tema de la circularidad, el otro tema es el emprendimiento. Uno de los estudios que ha hecho la Fundación Kaufman es que emprenden más, no necesariamente quienes tienen mayor nivel de formación, y entonces uno ve a la gente emprendiendo como trabajadores individuales por cuenta propia, lo ves en los jóvenes que invierten en pequeñas cosas, en pequeños negocios, incluso hasta en el terreno de la informalidad. Pero de eso me vas a hablar al regreso, Francisco. Vamos para una siguiente pausa. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel, tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv,
la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Estamos de regreso con Francisco Rodríguez desde Argentina. Francisco es miembro de varias organizaciones, acaba de nombrar una asociación que certifica capacidades de consultoría, de la cual forma parte, a la cual dirige. Bueno, ya eso es creación de instituciones, eso es un rol clave. Hay otras actividades que están haciendo personas en el mundo, instituciones. La editorial Cálatos está haciendo un trabajo de publicación enorme. La gente de la Fundación de Cultura Urbana de Venezuela está haciendo un esfuerzo enorme en el área de la poesía, la fotografía. Hay un montón de esfuerzos de publicación, de documentación. Y que habíamos quedado con Francisco en una pregunta sobre el tema del emprendimiento, donde él tiene amplia experiencia. Y la relación, no existe una relación mecánica entre mayor nivel de formación y capacidad emprendedora, más bien pareciera que las evidencias indican lo contrario. Entonces, ¿cómo están trabajándose el tema del emprendimiento? ¿Cuál es la participación de los venezolanos? ¿Hay algunas iniciativas programáticas en este terreno? Bueno, primera situación, efectivamente, es un terreno en el cual no hay una información visible compartida, ¿no? Entonces voy a dar la percepción que yo tengo, la cual efectivamente es limitada. Hay dos campos, ¿no? Uno, las instituciones de apoyo al emprendedor que tienen Argentina está muy variada, incluso respecto a lo que Venezuela llegó a tener, aquí es muy superior. O sea, aquí están metidos gobierno nacional, iniciativas de gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos locales, están metidos ministerios, están metidas las universidades y están metidos capital privado por diversas vías. Tienen, efectivamente, ya te dije, unas condiciones de Estado que es harina de otro costal. Entonces, en ese terreno, hasta donde yo tengo la percepción, los venezolanos no están insertándose adecuadamente. Hay muchas ayudas que pudieran tenerse y que debe ser entonces tarea de organización y búsqueda, apoyarlos para eso. O sea, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene unos parques tecnológicos y está teniendo unas iniciativas muy importantes en ese terreno. Ese es un caso. Otro terreno es, efectivamente, hay una proliferación, en el mejor sentido, de emprendimientos que uno ve, por ejemplo, en el área gastronómica. Ayer mismo me estaba recordando un local que está hecho con el diseño gráfico de la estación del metro de Chacaíto, pues, ¿no? Cualquiera que pasa por ahí sabe que está entrando a un local venezolano. Entonces, en el terreno gastronómico sí hay una diversidad de iniciativas identificables, además, un poco por lo que dijimos, por la cultura que está puesto en ese terreno. Y en el terreno de los profesionales, aquí hay profesionales, hay varios esfuerzos de eso, pero yo no los siento todavía identificados con una propuesta en donde pueda darse un nivel de masa crítica de que unos ayuden a otros, ¿no? Que creo que es a lo que hay que apuntar y llegar. Entre otras cosas porque cada uno de nosotros está subsistiendo en el terreno económico y la situación general está muy compleja, de manera que dedicar al terreno asociativo es un elemento a considerar.
Te pregunto, pues acabas de tocar una tecla, ¿no? Una de las cosas que salía en la reunión, fue intensa la discusión y hubo una amplia participación de personas con experiencia que participan de organizaciones diaspóricas. El trabajo de las organizaciones diaspóricas a mí me sorprende. Primero porque la gente se tiene que reinventar, el migrante se tiene que reinventar. Llega con un título, pero llega a un país en el que es cero a la izquierda, digamos. No tienes redes, entras en dificultades, ¿no? Es decir, en tu país de origen conoces gente, tienes redes de apoyo de las cuales careces en el país de acogida. Pero además de eso, la gente se organiza con sus propios recursos, porque tiene que buscar un local donde reunirse. Muchos entonces preparan la reunión uno lleva el refresco, el otro el pancito, el otro el dulcito, para poder terminar la reunión. Y además de eso, envían individual y colectivamente recursos a amigos y familiares en el país de origen, que son las remesas y los envíos de medicina, contabilizando las organizaciones que envían medicinas a Venezuela a instituciones en todos los estados del país, una cosa que impresiona realmente, ¿no? Porque además es un trabajo que se hace con las uñas. Ahora, señalaste el tema de los parques tecnológicos, señalaste el tema de las redes, señalaste el tema de las instituciones. ¿Qué posibilidades ves tú de articular ciudades, de articular localidades? Porque al final los venezolanos y los migrantes nunca llegan a un país, llegan a ciudades específicas, a localidades concretas, ¿no? ¿Qué posibilidades ves tú en esa área? ¿Se ha explorado esa posibilidad? ¿Se ha pensado o no se le ha dado vueltas o nada más se ha tocado y se ha dejado de lado las posibilidades de acuerdos internacionales entre cámaras binacionales, entre instituciones locales, ayuntamientos o gobiernos regionales? ¿Qué ves tú allí como posibilidad de línea de trabajo? Bueno, ciertamente ese es el tipo de situaciones que en lo particular, de nuevo, si hay posibilidades de explorarla y que logre frutos de una vez, tiene que ser con un cuadro político en perspectivas de construir y no con un cuadro político en perspectivas de seguir destruyendo. Pero entrando entonces en ese punto, yo soy un convencido, entre otras cosas, por lo que voy conociendo acá, toda la capacidad venezolana que se formó en el campo de programadores, en el campo de nuevas tecnologías, es un terreno que se puede desarrollar deslocalizado, en ese punto. Entonces tú puedes tener gente trabajando en Venezuela y estando integrada a un emprendimiento y un proyecto. Bueno, pero vas a seguir para ir redondeando porque nos queda un nuevo segmento y vamos ahora a publicidad cerrando este segmento. Ve pensando y redondeando las ideas porque nos quedan unos pocos minutos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, querida audiencia nacional e internacional, estamos llegando a nuestro último segmento del programa. Estamos conversando desde Argentina con Francisco Rodríguez, ingeniero industrial, doctor en gerencia de empresas, emprendedor. Y habíamos quedado con algunas preguntas en el aire, pero quería, antes de darle la palabra, una de las cosas que a mí me sorprendió en el último encuentro que te estaba comentando de París, es la disposición de los venezolanos a buscar fórmulas para que los científicos, en el caso del mundo académico, y científicos y profesionales participen en los seminarios, reciban con documentación, y han creado redes, networks, es decir, que ya no hay que esperar a que las cosas cambien, sino que hay que crear las condiciones para que las cosas cambien. Entonces se ha ido empujando este tema, es en física de partículas, ¿no? Entonces ya tienen una red global ya integrado. Entonces, las posibilidades de integración de programas de las iniciativas que se están adelantando en Colombia, en Bogotá y en Medellín, en Cúcuta también, las iniciativas, estoy hablando del caso de los emprendedores que se están tomando en Perú, las que hay en Chile, las que se podrían desarrollar en Argentina, o los acuerdos de redes universitarias que se podrían crear, o de parques tecnológicos, o de espacios de emprendimiento, lo que fuere. Digamos, yo creo que ahí hay una posibilidad de ir tejiéndolo y no esperar a que las cosas cambien. Entonces quería conocer tu opinión, ya para ir cerrando el programa, qué cosas te gustaría decir, qué cosas te gustaría, con las que te gustaría cerrar la entrevista, Francisco. Bueno, yo soy un convencido de que la tarea de construir la Venezuela necesaria y la Venezuela que podemos construir está en los hombros no solo de quienes están allá, sino en las capacidades que también podemos apoyar desde cada uno de los puntos, cada uno poniendo un grano de arena, haciendo lo que puede. En el campo en el que estoy, uno de los terrenos, precisamente la certificación en tecnologías de gestión que se está impulsando con el apoyo japonés desde la Argentina, pero que está incluyendo ya la red de países de América Latina. Bueno, resulta que es una forma en que FinProductividad, que tenía relación con los japoneses, el Japan Productivity Center, desde el año 81, pueda hacer valer las metodologías, apoyos, desarrollo, porque esos son enfoques con los cuales compartir y podemos ser positivos allá para las empresas que se están formando y acá con las empresas que podemos apoyar. Y de eso están saliendo también posibilidades de contacto, porque cuando uno apoya a una empresa acá, le está poniendo en contacto también con desarrollos que uno conoce de Venezuela o de venezolanos en otros países. Ese es un terreno en el cual soy de los que creo que, nadie es posible que haya deseado la destrucción del país a los niveles en los que está. Lo que sí soy de los que creo que cada uno tenemos nuevas experiencias con las cuales aportar, y no soy de los que creo que se va a arreglar las cosas de la noche a la mañana, pero sí que se puede superar la barbarie y la noche oscura en que nos han sumido. Bueno, Francisco, de verdad muy agradecido por esta entrevista, por tu participación. Creo además que es un excelente ejemplo de lo que hemos venido diciendo. Es decir, tú hoy tienes una visión más amplia de Latinoamérica, tú hoy eres un vaquiano porque conoces Argentina, conoces el mercado, tienes redes, has creado, te ha costado, te has reinventado, pero te has conectado y has aportado, y eso ayuda un montón, y por eso decimos que tú eres así como un buen ejemplo de que la diáspora no es el problema, sino que la diáspora es parte de la solución para los tres, para el migrante mismo, para el país de acogida y para el país de origen,
y eso hay que hacerlo desde ya, como bien dices, porque el tema no se resuelve de la noche a la mañana. Hay que echarle piernas, hay que echarle un montón de trabajo para poder reconstruir el país. Así que gracias, Francisco, desde Argentina, Francisco Rodríguez, ingeniero industrial y doctor en gerencia y emprendimiento. Gracias. Gracias. Nos vemos a toda la audiencia, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, conversando con las organizaciones diaspóricas sobre estos temas de la reconstrucción del país y el papel de la diáspora. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.